Muy buenas noches, doctor Willy David Delgado Chávez, eh, compañeros presentes. En esta oportunidad queremos presentarles un video expositivo sobre el análisis de la casación número 470-2020/Arequipa, contemplado en el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, uso indebido del patrimonio social y responsabilidad vicaria del tercero civil. A manera de una presentación muy breve, queremos señalar que este grupo está conformado por la suscrita Blanca García, Sebastián, Analí y Jenny. En esta oportunidad, como lo mencioné, vamos a exponer sobre el análisis de la casación en mención. El tema central de nuestro trabajo es el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en el artículo contemplado 198 del Código Penal. De manera muy específica, analizaremos la modalidad referida al uso del patrimonio de la persona jurídica en provecho propio o de un tercero. Además, en este video expositivo señalaremos la casación como nos permite estudiar una figura importante dentro del proceso penal, la responsabilidad vicaria del tercero civil, aplicada en este caso a manera de ejemplo al Banco Continental BBVA. El objetivo de este video es explicar brevemente los hechos del caso, el delito analizado, las posiciones de las partes, la decisión de la Corte Suprema y nuestra posición como grupo. Como una breve explicación del caso, indicaría en este caso que el caso se originó principalmente cuando Pietro Capecci llega a Perú, específicamente a la ciudad de Arequipa, con la finalidad de invertir en el rubro inmobiliario y de construcción. Para ello, se constituye la empresa constructora Capecci EIRL. Posteriormente, el señor Carlos Alberto Flores Salinas sería nombrado gerente general de dicha empresa. Según la imputación del Ministerio Público, esta persona habría aprovechado la confianza del titular de la empresa y su condición de extranjero, ya que no dominaba completamente el idioma español. De esta forma, hacía obtener amplias facultades de administración y representación. De acuerdo con la tesis fiscal, el gerente no habría actuado en beneficio de la empresa, sino que habría utilizado diversos recursos empresariales para fines ajenos al interés social. Entre esos recursos se menciona, por ejemplo, el dinero, los materiales de construcción, bienes muebles y personal obrero pagado por la empresa. También se llegó a cuestionar sobre un préstamo otorgado por el Banco Continental BBVA por la suma de 2.100.000 soles, el cual se habría destinado a fines distintos de los de la constructora Capechi EIRL. Por esa razón, el banco fue incorporado al proceso como tercero civil responsable. Bueno, vamos a hablar en este caso sobre la casación. La resolución que analizamos es una sentencia de casación penal. Fue emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el 17 de noviembre del 2021. Dentro de la casación número 470/2020, bueno, el recurso de la casación fue interpuesto por la defensa técnica del tercero civil, es decir, por el Banco Continental BBVA. Esta entidad cuestionó la decisión de la Sala Suprema que había ordenado renovar el juicio oral respecto de la responsabilidad civil. La controversia principal consistía en determinar si el banco podía seguir siendo considerado tercero civil responsable, pase que los funcionarios bancarios, también por cuya actuación fue incorporado al proceso, habían sido absolutos y declarados no responsables civiles. Por ello, la Corte Suprema tuvo que analizar de puntos importantes, primero, el alcance del delito de fraude en la administración de personas jurídicas y segundo, bueno, los límites de la responsabilidad vicaria del tercero civil dentro del proceso penal. Ahora, como cuarto punto tenemos el concepto jurídico analizado.
Dentro del concepto central de nuestro trabajo es el fraude en la administración de personas jurídicas en la modalidad de usar el patrimonio de la empresa en provecho propio o de un tercero. Este delito se configura cuando una persona ejerce funciones de administración o representación dentro de una persona jurídica utilizando indebidamente el patrimonio social, generando un perjuicio económico para la empresa o para terceros vinculados a ella. La doctrina señala que este delito protege principalmente el patrimonio de la persona jurídica, pero también protege la confianza de la correcta administración empresarial. Autores como García Cabero y Salinas Siccha sostienen que no toda mala decisión empresarial constituye delito, sino únicamente aquella conducta abusiva o desleal que genera un perjuicio patrimonial. La Corte Superior precisó que este delito es un delito especial propio, porque no puede ser cometido por cualquier persona. Solo puede ser autor quien ejerce funciones de administración o representación dentro de la persona jurídica, pero ocurre con una gerente, administrador o representante legal. Además, la Corte señaló que esta modalidad puede entenderse como un delito de infracción de deber, porque el administrador tiene especiales de lealtad, transparencia y fidelidad frente a la empresa. Es decir, quien administra una empresa no puede usar sus bienes como si fueran propios. Bien, continuando con la exposición en el punto número 5, la posición del Ministerio Público y el actor civil. El Ministerio Público, como autoridad en este caso, sostuvo que el señor Carlos Alberto Flores Salinas, en su condición de gerente general de la constructora Capechi EIRL, habría utilizado indebidamente el patrimonio de la empresa. La tesis fiscal sostiene que el gerente no actuó conforme al interés de la persona jurídica, sino que habría destinado recursos de la empresa para fines personales o para beneficiar a terceros, a terceros, ¿no? Entre los hechos atribuidos a este proceso se encuentran el uso de materiales de construcción, dinero, bienes muebles y personal obrero en actividades ajenas a la obra principal de la empresa. Entonces, desde la perspectiva del actor civil, era necesario que se reconozca el daño ocasionado y que se garantice una reparación económica. Por ello, se buscó mantener la responsabilidad del Banco Continental, BBVA, como un tercero civil, debido a que el préstamo otorgado por dicha entidad financiera formaba parte de los hechos en cuestión. Sin embargo, la dificultad jurídica estaba en demostrar o determinar si el banco podía seguir respondiendo civilmente cuando los funcionarios bancarios por los cuales fue incorporado al proceso ya habían sido absueltos. Entonces, a manera de posición de la defensa técnica, el Banco Continental BBVA se pronuncia y sostiene que no corresponde llevar nuevamente al banco a juicio como tercero civil responsable. Su argumento principal fue que el banco había sido incorporado inicialmente al proceso por la presunta actuación irregular de determinados funcionarios. Sin embargo, estos funcionarios fueron absueltos en doble instancia y también fueron declarados no responsables civiles dentro del proceso. Por esta razón, la defensa del banco, de esta entidad financiera, señala que ya no existe una base jurídica suficiente para mantener al banco como tercero civil. Además, alegó que se vulnera el debido proceso, porque se pretendía someter nuevamente al banco a juicio por una modalidad distinta, ¿no? Al artículo 198 contemplado en el Código Penal. En otras palabras, la defensa de esta entidad financiera sostiene que puede existir responsabilidad vicaria si no existe un dependiente responsable directo. Para que una entidad responda civilmente por sus trabajadores, se tiene que acreditar que estos causaron el daño en el ejercicio de sus funciones. En lo que es la decisión de la Corte Suprema le terminó dando la razón al Banco Continental BBVA. La Sala Penal Permanente sostuvo que la responsabilidad vicaria exige dos requisitos principales. El primero es que exista una relación de subordinación entre el tercero civil y el responsable directo.
El segundo es que el daño haya sido causado por ese dependiente en el ejercicio de su labor o en cumplimiento de sus funciones. En este caso, los funcionarios del banco fueron absueltos y declarados no responsables civiles. Por esa razón, la Corte Suprema concluyó que no era válido mantener al banco como tercero civil responsable. Además, la Corte precisó que el tercero civil no puede responder dentro de los límites por los cuales fue incorporado el proceso. No se le puede atribuir responsabilidades por hechos distintos o por una modalidad delictiva diferente si ello no fue debidamente sustentado. Por tanto, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación del Blanco y dejó sin efecto la decisión por ordenada renovar el juicio oral en su contra. Bueno, vamos a ver el punto 8, que es la posición, ¿no?, del grupo. Como grupo consideramos que la decisión de la Corte Suprema fue correcta. En primer lugar, porque protege el debido proceso y evita que una persona jurídica sea responsabilizada sin una base jurídica clara. En el proceso penal no basta con afirmar que existió un daño, también debe probarse quién lo causó y por qué otra persona o entidad debe responder por ese daño. En segundo lugar, la sentencia diferencia adecuadamente entre la responsabilidad penal del administrador y la responsabilidad civil de terceros. Sin embargo, no se puede extender automáticamente esa responsabilidad a una entidad bancaria, sino se acredita en la participación o responsabilidad de sus funcionarios. En tercer lugar, consideramos que la casación es importante porque establece límites a la responsabilidad vicaria del tercer civil. Esto evita que una empresa, banco o institución sea mantenida en un proceso penal sin una vinculación correcta con el hecho dañoso. Por ello, nuestra posición es favorable a la decisión de la Corte Suprema. Como último punto tenemos el tema de las conclusiones finales. En la conclusión de la casación número 470 del 2020 Arequipa, es relevante para el derecho penal económico porque desarrolla el delito de fraude en la administración de persona jurídica y precisa que el administrador tiene deberes especiales de lealtad, transparencia y fidelidad frente a la empresa. Asimismo, la casación enseña que el patrimonio de una persona jurídica no puede ser utilizada para fines personales u ajenos eh, al interés social. Cuando ello ocurre y se genera un perjuicio económico, puede configurarse el delito previsto en el artículo 198 del Código Penal. Finalmente, esta sentencia también es importante porque establece que la responsabilidad vicaria del tercero civil no se aplica de manera automática. Para que una entidad responda civilmente por sus dependientes, debe existir una relación clara entre el daño, y el dependiente y el ejercicio de sus funciones. Gracias.